Querido señor Curie, le agradezco infinitamente que se haya tomado la molestia de conseguirme un aparato que permita observar tan cómodamente el magnífico descubrimiento experimental de cuarzo piezoeléctrico que ha hecho junto a su hermano. He escrito una nota para el Philosophical Magazine. Se debe referir a Kelvin 1893, precisamente que esos trabajos son anteriores a los míos. Esta nota deberá llegar a tiempo para que se publique en el número del mes de octubre. Si no es así, aparecerá en noviembre. Durante el curso de la Primera Guerra Mundial, Langevin tuvo la idea, acaso favoreció por su relación con Peer en la École de Physique at Chimie Industriales, de aplicar el descubrimiento de los hermanos Curie dentro del contexto de las investigaciones francesas para luchar contra los submarinos alemanes para la construcción del sonar. Se trataba de que un detector de cuarzo piezoeléctrico detectase ultrasonidos. Más tarde pasó a ser de dominio general la idea de que la piezoelectricidad constituye un medio de conversiones recíprocas entre las energías mecánicas y eléctricas que permite la producción de vibraciones eléctricas y mecánicas estables. De hecho, en la actualidad vivimos rodeados de instrumentos que utilizan este fenómeno, como los relojes de cuarzo. En 1895 la Academia de Ciencias reconocía el descubrimiento de la piezoelectricidad, concediendo a Pierre Jacques Curie el premio Plante, instituido gracias a una donación del físico Gaston Plante, fallecido en 1889. El premio consistía en 3.000 francos que se otorgaba cada 2 años. El autor francés de un descubrimiento, invención o trabajo importante en el dominio de la electricidad. Un último comentario antes de abandonar este superficial repaso a la formación y carrera de Pierre, anterior a que comenzase una colaboración con Marie Sklodowska-Curie. De lo señalado hasta el comienzo se puede extraer la idea de que las habilidades científicas de Pierre Curie no se correspondían con la situación profesional e institucional en la que se encontraba. Se podría pensar falta de ambición, en alguna peculiaridad de carácter, también por supuesto en el camino por el que había discurrido su formación, lejos de los centros educativos de prestigio. Y fuese como fuese, lo cierto es que la personalidad de Pierre Curie influyó en su carrera. Un punto este señalado por Davis 1995, al menos en el sentido de que escogía como temas de investigación aquellos en los que tendría pocos competidores, y de que encaraba esos temas con una filosofía positivista que daba preferencia a la experimentación y desdeñaba la especulación teórica, especialmente la que apoyaba en modelos mecánicos. Durante algún tiempo encontró en la radiactividad un campo especialmente abonado por sus inclinaciones. Durante un tiempo únicamente, ya que el excepcional interés de la física de la radiactividad atrajo a él pronto a otros investigadores. Entonces parece que el interés de Peer comenzó a declinar, y hay evidencias de que pasaba a abandonar el campo cuando inesperadamente la muerte le sorprendió. Pero todavía no hemos llegado a esa época, y muy probablemente nada de eso hubiera sucedido si no hubiese conocido a una estudiante polaca de nombre Marie y Pierre Curie. El primer encuentro entre Marie Sklodowska y Pierre Curie tuvo lugar en la primavera de 1894, cuando ella ya se había licenciado en físicas, pero todavía no en matemáticas. En su autobiografía Marie rememoró aquel encuentro en los términos siguientes: Curie, M. 1963-85-86. Uno de mis compatriotas, un profesor, Joseph Kowalski, de la Universidad de Friburgo, que me había visitado, me invitó a su casa junto a un joven físico de París a quien conocía y estimaba mucho. Cuando entré en la habitación, vi enmarcado por la ventana francesa que se abría al balcón un hombre joven y alto, con pelo castaño rojizo, grandes, limpios ojos, limpios ojos. Advertí la expresión grave y amable de su cara, al igual que un cierto abandono en su actitud, sugiriendo al señor absorto en sus reflexiones. Me, me mostró una sencilla cordialidad y me pareció muy agradable. Después de aquel primer encuentro expreso el deseo de verme de nuevo y continuar nuestra conversación de aquella tarde sobre asuntos científicos y sociales en los que ambos estábamos interesados, y sobre los que parecíamos tener opiniones similares.
Habida cuenta de semejante impresión, no es sorprendente que un año más tarde, el 26 de julio de 1895, Marie y Pierre contrajeran matrimonio civil. La ceremonia se celebró en el ayuntamiento de Sceaux, un antiguo pueblecito que ya se había convertido en un suburbio del sur de París, en el que vivían los padres de Pierre. Se formó así una pareja que pasaría a formar parte de la mitología científica y cuyas contribuciones a la ciencia, a la radioactividad en concreto, abrirían nuevas ventanas al conocimiento de los fenómenos naturales. Marie Curie. Con mi matrimonio, escribió Marie Curie M. 1963-87, comenzó para mí una nueva existencia completamente diferente de la solitaria vida que había conocido durante los años precedentes. Mi marido y yo estábamos unidos tan estrechamente por nuestro afecto y trabajo común que pasábamos casi todo nuestro tiempo juntos. Tengo solo unas pocas cartas de él porque nos separábamos muy poco. Mi marido pasaba todo el tiempo que podía robar a la enseñanza en su trabajo de investigación en el laboratorio de la escuela en el que era profesor, y yo obtuve autorización para trabajar con él. Conseguida su segunda licenciatura, Marie decidió doctorarse, algo por cierto que Pierre, al que nunca le preocupó este asunto, solo logró en 1895, es decir, en un estadio muy avanzado de su carrera, y Marie no encontró mejor tema que el de estudiar un fenómeno descubierto no hacía mucho por Henry Becker. Mi atención, recordó en su biografía, Curie M. 1963-B89, había sido atraída por los interesantes experimentos de Henry Becquerel con las sales con las sales del raro metal uranio. Mi marido y yo estábamos muy excitados por este nuevo fenómeno y decidí comprender un estudio especial de él. Me pareció que lo primero que había que hacer era medir el fenómeno con precisión. Para ello decidí utilizar la propiedad de los rayos que les permitían descargar un electroscopio. Sin embargo, en lugar del electroscopio habitual, utilizó un aparato más perfecto. No tardé mucho en obtener resultados interesantes. Mis determinaciones demostraron que la emisión de rayos es una propiedad atómica del uranio. Cualquiera que sean las condiciones físicas o químicas de la sal, cualquier sustancia que contiene uranio es tanto más activa emitiendo rayos cuanto más contenga de este elemento. Pero este es un tema del que ocuparé en el capítulo siguiente. Ahora solo falta añadir para completar este esbozo de la vida de Marie Curie antes de convertirse en una figura legendaria, que su matrimonio convirtió el fruto de dos hijas. Irene nació el 12 de septiembre de 1897 en París, futura premio Nobel de Física, junto a su marido Frédéric Joliot y Eve, que nació el 6 de diciembre de 1904, también en París. De Irene me volveré a ocupar no así, salvo preferencias aisladas. En general, en la célebre biografía que escribió de su madre, de Eve fue la suya una personalidad muy rica y atractiva, concertista, más tarde periodista, fue corresponsal de guerra para París Press y otros periódicos durante la Segunda Guerra Mundial. Emigró a Estados Unidos después de la guerra, contrayendo matrimonio el 19 de noviembre de 1954 en Nueva York con Henry Lavoisier, que fue director de la UNICEF, organización para la que sirvió en algunas ocasiones de embajadora. Es interesante también mencionar algunos aspectos acerca del modo en que Marie y Pierre educaron a sus hijas, aunque volverá a este punto en el capítulo 4, refiriéndome allí ya únicamente a Marie. El primer dato es que ambos tuvieron la fortuna de que Eugene, el padre de Pierre, cuya esposa falleció pocos días antes del nacimiento de Irene, se fue a vivir con el matrimonio hasta su propia muerte en febrero de 1910, con lo que pudo ayudar en el cuidado de sus nietas. Cuidar e influir en su formación como personas significativos. Son en este sentido los siguientes párrafos. No importa que estén algo endulzados y acaso deformados por la lejanía del recuerdo del ya tantas veces citado libro Eve, Curie, 1960. El Eugene Curie, en el compañero de juegos, el maestro, mucho más que la madre, que está continuamente en el laboratorio, del cual los niños oyen hablar sin interrupción. Eve es aún muy pequeña como para intimar realmente con él, a pesar de lo cual es el amigo incomparable de la mayor. Esa niña tímida, a él no le basta con introducir a Irene en la historia natural y la botánica, como compartir con ella su afición a Víctor Hugo, con escribirle durante las vacaciones atractivas cartas de lo más divertidas y llenas de ingenio, el que quien influye en la vida intelectual de ella en forma decisiva.
El equilibrio espiritual de la actual Irene Joliot-Curie, su aversión a resignarse al pesar y al dolor, el sentido asociado a las realidades de la vida. Su propio anticlericalismo y sus simpatías políticas las tomó directamente de su abuelo. En el capítulo 4 volveremos a encontrarnos con referencias a la influencia de Eugene, esta vez narradas por Irene Curie. Después de la muerte de Eugene, varias instituciones se ocuparon de Irene y Eve, pero a pesar de sus ocupaciones, Marie se implicó muy directamente en la educación de sus hijas. De hecho, Irene no fue a la escuela hasta la edad de 12 años durante los años precedentes, cuando, como explicaré en el capítulo 4, vivían en Ceuts. Estudia en una original cooperativa educativa establecida en instancias de Marie, junto a algunos amigos y colegas que aportaron sus hijos. Marie Curie enseñaba física, Paul Langevin matemáticas, Jean Pierre 1870-1942 química, Henry Mouton y el escultor Moreau ciencias naturales, dibujo y modelado y las materias literarias. Las esposas de Perrin y Endourt Chabanés, el problema era que los niños, un total de 8 o 9, tenían que pasar bastante tiempo vigilado, puesto que tomaban las clases allí donde vivía el profesor y Langevin y Chabanés vivían en Frontier-aux-Roses, en la superficie del sur de París. Las clases de física las seguían unas veces en Ceuta y otras en el laboratorio de la Sorbona. Después de esta experiencia, Irene fue al colegio Sévigné, obteniendo el baccalaureat justo antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. Un nuevo mundo, la radiactividad, el polonio y el radio. Llegamos ahora al descubrimiento de la radiactividad, pero para comprender realmente este hallazgo es preciso comenzar con otros fenómenos que los físicos desvelaron. En general, para gran sorpresa suya, a finales del siglo XXI, entre todos esos fenómenos, ninguno más sorprendente y espectacular que los rayos X. El descubrimiento de los rayos X. Los rayos X fueron observados por primera vez el 8 de noviembre de 1895 por William Conrad Kurz Röntgen, 1845 y 1923, uno de los pocos nombres de científicos que han traspasado las habitualmente impermeables fronteras que separan el mundo de la ciencia del social. Tras doctorarse, doctor del Philosophy and Diplom Ingenium fue su título en Zurich en 1868. Röntgen se convirtió en ayudante de August Kundt, primero en el mismo Zurich, luego en 1870 en Würzburgo y finalmente en 1872 en Estrasburgo. Sería en 1875 cuando Röntgen obtuvo su primera cátedra de física y matemáticas en la Landwirtschaftslichen Akademie, Academia de Agricultura. No mames, que todo esto es agricultura. De Hohenheim. Hohenheim. Una Full Metal Alchemist reference. ¿Quién lo diría? El puesto no era ciertamente demasiado atractivo, pero pronto le llegó una oferta para volver a Estrasburgo como profesor asociado. Außerorden Tilicher de física experimental. El 1 de octubre de 1876 es la fecha en la que comenzó a desempeñar este puesto. 3 años más tarde, con su currículum profesional considerablemente ampliado, entre sus trabajos de la época destacan los que dedicó a la rotación electromagnética del plano de polarización de luz en gases. Consiguió por fin un buen puesto catedrático. Ordentlicher, profesor y director del Instituto de Física en la Universidad de Gießen, una década más tarde, y tras haber publicado numerosos trabajos con títulos como sobre los cambios en la doble refracción y refracción del cuarzo debidos a fuerzas eléctricas, 1883, acerca de la influencia de la presión sobre la viscosidad de los líquidos, especialmente el agua, 1884, experimentos sobre el efecto electromagnético de la polarización dieléctrica, 1885, o sobre la comprensibilidad y tensión superficial de los líquidos, 1886. Surgió una nueva oportunidad de mejorar su carrera. Kuhn dejó su cátedra en Estrasburgo, siendo elegido como su sucesor el físico experimental Friedrich Kohlrausch,
quien subsiguientemente abandonó su cátedra en Würzburgo. Röntgen se beneficiaría de estos cambios. El 31 de agosto de 1888, el príncipe regente Leopoldo le nombró profesor por Experimentalsinski an der Philosophikalischen Fakultät der Königlichen Universität Salzburg und Direktor des Physikalischen Institutus. Esto creo que es alemán. Este es catedrático de física experimental y director del recientemente construido Instituto de Física, y con un espléndido salario de 6.000 marcos, un incremento de 500 marcos con respecto a lo que ganaba en Gießen. Y a esto hay que añadir lo que un Herr Doctor profesor obtenía por clase y exámenes en sus últimos años en Gießen. Röntgen obtenía por este apartado tanto como por su sueldo, es decir, otros 5.500 marcos. Sería en Würzburgo en donde obtendría fama universal. Fue allí en junio de 1894, prácticamente al mismo tiempo en que fue nombrado rector de su universidad, donde Röntgen comenzó a trabajar en lo que para él era un nuevo campo de investigación, el de los rayos catódicos. En el curso de su investigación, el 8 de noviembre de 1895, encontró una nueva y misteriosa podría atravesar cuerpos opacos, radiación a la que bautizó como rayos X, ya que ignoraba su naturaleza. No obstante, la publicación correspondiente se demoró unas semanas, ya que Röntgen deseaba conformar de la forma más amplia posible su descubrimiento, incluyendo la resolución del problema que en última instancia él nunca pudo obtener de cuál era su naturaleza. Finalmente, el 28 de diciembre presente el manuscrito de la primera de las 3 comunicaciones que preparó para la Sociedad Física y Médica de Würzburgo, Ben Einer Neu Art von Strahlen, sobre un nuevo tipo de rayos. Röntgen, 1895. El 1 de enero de 1896 ya disponía de separatas que envió junto a copias de sus famosas fotografías, en especial la de la mano de su esposa, tomada el 22 de diciembre a los principales científicos europeos. El segundo artículo vio la luz en marzo de 1896 e incluía una fotografía de la radiografía de una mano del célebre Albert von Kolliker, 1817-1905, y anatomista colega de Röntgen en Würzburgo, el mismo Kolliker que abriría a Santiago Ramón y Cajal las puertas de la fama universal al comprender y propagar durante el Congreso de la Sociedad Anatómica Alemana, celebrado en Berlín en 1889. La importancia de la investigación del español sobre la neurona. La tercera y básicamente última entrega se publicaría ya en 1897. En una entrevista que concedió a un periodista, Röntgen dio algunos datos relacionados con su descubrimiento que merece la pena reproducir. Hermann, 1988-75. Desde hace ya bastante tiempo venía interesándome por los rayos catódicos, en la forma en que habían sido estudiados por Hertz y especialmente por Lennart en un tubo de vacío. Con gran interés había seguido sus experimentos, así como los de otros físicos, y me había propuesto realizar yo mismo algunos ensayos al respecto en cuanto tuviera tiempo. A fines del mes de octubre de 1895 lo conseguí. No había mucho que había comenzado con mis ensayos, cuando observé algo nuevo, trabajando con un tubo de Hittorf-Krog envuelto completamente en un papel negro. Sobre la mesa al lado estaba colocado un pedazo de papel indicador de platino cianuro de bario. Hice pasar a través del tubo una corriente y noté que una curiosa línea transversal sobre el papel. El efecto era tal que, con arreglarlo a las ideas del entonces, solamente podía resultar con la radiación de la luz, pero era totalmente imposible que la luz proveniera de la lámpara, puesto que indudablemente el papel que la envolvía no dejaba pasar luz alguna, si ni siquiera le da una lámpara de arco. Rayos catódicos. Como se ve, el descubrimiento de Röntgen tuvo vinculado a los rayos catódicos. Conviene por consiguiente ofrecer algunos datos relativos a esta radiación que tan importante papel jugó en el desarrollo de la física contemporánea.
Fenómenos en los que se relacionaban tubos, en los que de alguna manera se había producido un vacío de electricidad y resplandores luminosos, comenzaron a ser sometidos a experimentación en los primeros años del siglo XX. XB3, un personaje fundamental en este sentido fue Francis Hauksbee el Viejo, en 1666-1713, curator de experimentos y constructor de instrumentos para la Royal Society de Londres, en cuyo libro y en artículos anteriores publicados por la Transaction of the Royal Society, físico Physico-Mechanical Experiments of Various Subjects, Londres 1709, te describe un resplandor luminoso que se observa cuando utilizan una bomba de vacío. Se extrae el aire de un recipiente de vidrio en el que se introducían posteriormente unas pocas gotas de mercurio. Cuando se agitaba el recipiente, se veía un resplandor fosforescente. De hecho, las experiencias de Hauksbee fueron estimuladas por fenómenos parecidos detectados con anterioridad en tubos de Evangelista Torricelli, tubos barométricos en los que se había producido algún vacío. En 1675, por ejemplo, el astrónomo Jean Picard, 1620-1682, advirtió en la oscuridad de su observatorio de París que cuando movía barómetros a veces se producía un misterioso halo luminoso por encima del nivel de la columna oscilante del mercurio. Acerca de estas cuestiones, ver Heilbronn 1983, 1668-171, Hackman 1998 y Van Helden 1998. Adviértase que para estos experimentos eran esenciales las bombas de vacío, cuya invención la mayoría adjudica aunque existan precursores, Otto von Guericke 1602-1686, así aproximadamente 1647. Se ha dicho con cierta razón que la bomba de vacío es uno de los 4 grandes inventos técnicos del siglo XB2, siendo los 3 restantes el telescopio, el microscopio y el reloj de péndulo. No habría sido posible descubrir los rayos catódicos ni subsiguientemente los rayos X y en consecuencia la radiactividad sin disponer de poderosas bombas de vacío mucho mejores que las que utilizaron los pioneros del siglo XB2 y XB3. Uno de los mayores responsables de las mejoras en las bombas de vacío fue Heinrich W. Geissler, 1815-1879, un mecánico y experto soplador de vidrio de Bonn, extremadamente habilidoso en la construcción de instrumentos científicos. Con su nueva bomba que utilizaba mercurio y que construyó hacia 1855, Geissler estrella con gran eficacia aire de tubos de vidrio en cuyos extremos se introducía electrodos, el positivo o ánodo y el negativo o cátodo, a los que aplicaba altos voltajes eléctricos. En 1857, por ejemplo, Geissler preparó una serie de tubos en los que produjo un vacío de una centésima de atmósfera, soldando en ellos electrodos de platino a los que aplicó descargas eléctricas producidas por un anillo de Ruhmkorff. De esta manera obtuvo efectos luminosos de gran belleza. Los colores variaban, por supuesto, algo según el gas utilizado. Semejante dispositivo experimental fue utilizado también por físicos y químicos para estudiar algunas de las características de los gases utilizados, así como el problema de la relación existente entre gas y electricidad. Uno de estos científicos fue Julius Blücher, 1801-1886, catedrático de física de la Universidad de Bonn, a quien en 1852 ya había colaborado con Geissler durante su investigación espectroscópicas. Blücher, 1858, encontró que según se iba extrayendo el gas del tubo, la luminosidad que lo llenaban era en un principio producida por la diferencia de potencial existente entre los electrodos. Disminuía progresivamente hasta que el cátodo aparecía rodeado por una delgada envoltura luminosa de color variable según la naturaleza del gas introducido en el tubo y separado del cátodo por un espacio oscuro, tanto más extenso cuanto mayor era el en
enrarecimiento del interior. Cuando la presión del gas llegaba a una millonésima de atmósfera, el espacio oscuro invadía todo el tubo, no observándose otra cosa que un pequeño círculo de luz violada en el extremo del cátodo, a la vez que el vidrio adquiría una intensa fosforescencia de la parte opuesta, como los términos fosforescencia y fluorescencia forman parte importante del contexto de los rayos catódicos y la radioactividad. Explicaré brevemente en qué consisten. Algunos materiales emiten luz cuando son expuestos a una fuente, electrones, fotones, etcétera, que los excita. Si el material continúa emitiendo luz después de que se haya eliminado esa fuente, se dice que es fosforescente o fluorescente. Si el tiempo que tarda en desaparecer esa luminidad inducida depende de la temperatura del material, hablamos de fosforescencia. Si es independiente de fluorescencia. Tras los trabajos de Plücker, un estudiante suyo, Wilhelm Hittorf, 1824-1944, y Eugene Goldstein, 1850-1930, demostraron el primero con un cátodo en forma de punta, el segundo con un cátodo que ocupaba una superficie que un objeto colocado en la línea que emanaba del cátodo producía una sombra bien definida de aquella envoltura luminosa, lo que sugería que se trataba de rayos que viajaban en línea recta desde el cátodo. De ahí que se terminase pasando de hablar de emisiones catódicas a utilizar la expresión introducida por Goldstein 1876, Cathode-Strahlen, rayos catódicos. Hittorf utilizó el término Glimmstrahlen gracias a los experimentos llevados a cabo por Joseph John Thomson 1856, 1940 y 1897 en el laboratorio de Cavendish de Cambridge. Sabemos que los rayos catódicos son corrientes de electrones proyectadas desde el cátodo por repulsión eléctrica. Los electrones navegan a través de del espacio casi vacío del interior del tubo, golpean el cristal aportando energía a sus átomos, energía que se remite en forma de luz visible, siendo finalmente traídos hacia el ánodo, a través del cual vuelven a la fuente de electricidad. Pero todo esto estaba lejos de la comprensión de los científicos cuando se descubrieron. Así, diferentes investigadores adoptaron distintas interpretaciones de este fenómeno. Era, por ejemplo, la nueva radiación de naturaleza corpuscular ondulatorio. Eugene Goldstein se inclinaba por la segunda opción, por el británico William Crookes, 1832-1919, uno de los científicos que más estudió la nueva radioactividad catódica. Lo siento, inexistente público. Pensaba por el contrario que los rayos eran moléculas del gas encerrado en el tubo, que habían logrado adquirir una carga eléctrica negativa del cátodo, lo que hacía que las repeliese violentamente. Experimentos llevados a cabo por Heinrich Hertz 1857 y 1824, en 1883 y 1891 parecían descartar la idea de que los rayos catódicos fuesen partículas cargadas eléctricamente. En su opinión, eran ondas de algún tipo, pero en 1895 Jean Pierre mejoró las técnicas de Hertz y demostró que estos rayos depositaban carga eléctrica negativa en un colector de carga introducido en el interior de un tubo de rayos catódicos. Finalmente fue, como ya he indicado, J. Thomson, director del laboratorio Cavendish desde 1884, quien detectó una desviación de los rayos catódicos instada por las fuerzas eléctricas producidas por dos placas metálicas eléctricas colocadas dentro del tubo. Las medidas de la desviación permitieron a Thomson calcular el cociente EM entre la carga y la masa de los corpúsculos. El nombre que utilizó Thomson hoy los llamamos electrones, que constituyen los rayos catódicos. En el artículo en el que presentó sus resultados, Thomson 1897 incluyó otra notable observación: aquellos corpúsculos electrones que componían los rayos catódicos eran siempre los mismos, independientemente de cuál fuese la composición del cátodo, del ánodo o del gas del tubo. Las consecuencias de semejante hecho no se le
ocultaban al físico británico. Así en un libro Electricity and Matter escribía Thomson 1904-1908-83. Hemos visto que si engendramos los corpúsculos por rayos catódicos, luz ultravioleta o metales incandescentes, sean cuales fueran los metales y gases presentes, obtenemos siempre la misma clase de corpúsculos, puesto que pueden obtenerse corpúsculos análogos en todos los conceptos por muy distintos agentes y materiales, y puesto que la masa de los corpúsculos es menor de la que cualquier átomo conocido, se colige que el corpúsculo debe ser un constituyente del átomo de muy diferentes sustancias que en suma los átomos de estas sustancias tienen alguna cosa común.